Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Alerta global. Estados Unidos prepara una ofensiva para romper el bloqueo petrolero de Irán, mientras la guerra en Medio Oriente entra en una fase más peligrosa. Trump confirma contactos con Cuba y anticipa cambios. La presión de Washington sacude a La Habana. Cuba mira a Miami por dólares. El régimen estudia permitir que cubanos en el exterior inviertan y sean dueños de negocios en la isla. Y Cuba sigue estallando. 10 días de protestas, cacerolazos y fuego en las calles mientras crece el descontento contra el régimen. Además, en Panorama al Día, Camilo Egaña conversa con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender, desde España sobre los presos políticos que están siendo excarcelados en Cuba. Y Miguel Cosío, de La Resistencia, explica cómo sería el proceso de las negociaciones de Estados Unidos con el régimen cubano. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más amplia y peligrosa, con combates en varios frentes y con el mercado energético mundial bajo presión. En el mar, Estados Unidos está organizando una alianza naval internacional para enfrentar el bloqueo que Irán intenta imponer en el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas por donde circula gran parte del petróleo del planeta. La iniciativa es impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca garantizar que el flujo de petróleo hacia los mercados internacionales no sea interrumpido por las acciones del régimen iraní. Según fuentes militares, todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo una posible operación terrestre si fuese necesario para asegurar la navegación en la zona. En ese contexto, unidades de marines estadounidenses ya se movilizan hacia Medio Oriente como parte del despliegue preventivo. Mientras tanto, los combates continúan en tierra. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que abatieron a varios combatientes del grupo armado Hezbollah durante una operación en el sur del Líbano. La incursión se realizó con apoyo aéreo y permitió también incautar armas y equipamiento militar en instalaciones utilizadas por el grupo libanés, aliado estratégico de Irán. Al mismo tiempo, los bombardeos siguen golpeando distintos puntos de la región. En Teherán, columnas de humo se elevaron sobre la capital después de fuertes explosiones reportadas por medios iraníes, mientras ataques aéreos también sacudieron zonas cercanas a Beirut, en un conflicto que cada vez involucra más territorios. El impacto ya comienza a sentirse incluso en centros clave de transporte y comercio. En Dubái, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, los vuelos fueron suspendidos temporalmente después de que un incendio alcanzara un tanque de combustible en medio de los ataques con drones registrados en la región. El conflicto también está tocando puntos sensibles del sistema energético global. En los Emiratos Árabes Unidos, un ataque con drones provocó un incendio en la zona petrolera de Fujairah, una terminal estratégica utilizada para exportaciones de crudo en el Golfo. Mientras tanto, Arabia Saudita está aumentando sus envíos de petróleo desde puertos del Mar Rojo en un intento por mantener el flujo energético global ante la interrupción del tráfico en el estrecho de Hormuz. La guerra ya combina bombardeos aéreos, operaciones terrestres, amenazas navales y ataques contra infraestructura petrolera, lo que eleva el riesgo de que el conflicto tenga consecuencias directas para la economía mundial. Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos y sus aliados buscan impedir que Irán utilice el petróleo y las rutas marítimas como arma estratégica, pero con enfrentamientos activos en varios países de la región, el conflicto sigue escalando y el impacto se siente mucho más allá del campo de batalla, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Las señales de que algo se mueve entre Washington y La Habana vuelven a encender las alarmas en el régimen cubano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó una vez más que su gobierno mantiene conversaciones con Cuba y dejó claro que podría haber novedades en un futuro cercano. Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario. Estamos hablando con Cuba.
pero vamos a tratar con Irán antes que con ustedes. Han estado esperando 50 años tratando de resolverlo. Se negaron. Así que creo que algo bueno sucederá. Las palabras del mandatario llegan en un momento clave. Ya Miguel Díaz-Canel había admitido públicamente que existen diálogos con Estados Unidos, algo que durante días el régimen evitó reconocer abiertamente. Ahora, con la nueva confirmación desde la Casa Blanca, el escenario parece aún más claro. Los contactos entre ambos gobiernos existen y podrían estar avanzando más rápido de lo que muchos pensaban. Desde hace semanas circulaban versiones de negociaciones discretas entre Washington y figuras cercanas al círculo de poder en La Habana, conversaciones que, según fuentes políticas, estarían siendo manejadas por el secretario de Estado Marco Rubio, figura clave dentro de la política estadounidense hacia Cuba. Todo esto ocurre mientras la isla atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente: una economía colapsada, apagones constantes, escasez generalizada y un creciente descontento social han colocado al régimen bajo una presión cada vez mayor. Trump también hizo referencia al apoyo que percibe entre comunidades del exilio en el sur de Florida. La confirmación de estos contactos llega justo cuando aumentan las protestas dentro de Cuba. En las últimas semanas, vecinos de varios barrios de La Habana y de distintas ciudades han salido a las calles golpeando cazuelas y encendiendo fogatas en medio de apagones prolongados y escasez creciente. Las manifestaciones reflejan el desgaste social que vive la isla, donde la falta de electricidad, alimentos y oportunidades está empujando a más cubanos a expresar públicamente su frustración, algo que el régimen intenta contener mientras la presión internacional también comienza a intensificarse. Para muchos analistas, la combinación de presión internacional, crisis interna y movimientos diplomáticos discretos podría estar empujando al régimen cubano hacia un nuevo escenario político. Por ahora, lo único claro es que las conversaciones existen y que desde Washington ya se habla de cambios que podrían llegar más pronto de lo esperado, informó Camilo Labastilla para América Noticias. El gobierno cubano anunció un giro que durante años parecía impensable. La Habana podría permitir que cubanos que viven en el exterior puedan invertir y ser propietarios de negocios dentro de la isla, una decisión que busca atraer capital fresco en medio de una economía cada vez más golpeada. El anuncio lo confirmó el viceprimer ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, quien explicó que la nueva política abriría la puerta a que cubanos residentes en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami, y también sus descendientes participen directamente en el sector privado dentro de Cuba. Según el funcionario, la intención es ampliar el acceso a inversiones tanto pequeñas como grandes y dinamizar sectores estratégicos como turismo, minería e infraestructura energética, áreas que el gobierno considera claves para intentar reactivar la economía. La medida llega en un momento especialmente delicado para la isla. Cuba atraviesa una combinación de apagones prolongados, falta de combustible, caída del turismo y escasez de recursos, una situación que ha obligado al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento fuera del país. En ese contexto, el régimen vuelve a señalar a las sanciones de Estados Unidos como uno de los principales factores detrás de las dificultades económicas. Según Pérez Oliva Fraga, las restricciones limitan el acceso de la isla a financiamiento internacional, tecnología y mercados. Pero el anuncio también coincide con contactos recientes entre La Habana y la administración del presidente Donald Trump, que han reabierto el debate sobre posibles cambios en la relación bilateral. Analistas consideran que permitir inversiones de cubanos en el exterior podría ser un intento del régimen de captar capital del exilio, una fuente económica que durante décadas ha sostenido buena parte del flujo de dinero hacia la isla a través de las remesas. Durante años los emigrados podían enviar dinero a sus familiares, pero no participar directamente como propietarios de negocios dentro de Cuba. Ahora, con la economía bajo presión y la necesidad urgente de recursos, el gobierno parece buscar una fórmula para atraer esos dólares de manera más directa. La gran incógnita será hasta qué punto esta apertura económica será real y qué tipo de garantías tendrán los inversionistas en un país donde el Estado mantiene el control sobre sectores clave de la economía. Por ahora, el mensaje desde La Habana es claro: Cuba necesita capital y mira cada vez más hacia su comunidad en el exterior para conseguirlo, informó Leticia Grau para América Noticias.
Cuba vive ya 10 días consecutivos de protestas, mientras el descontento social continúa extendiéndose por distintas ciudades de la isla en medio de apagones prolongados, escasez de agua y un deterioro cada vez más profundo de las condiciones de vida. Durante la noche y la madrugada se escucharon cacerolazos y manifestaciones en varios barrios de La Habana, donde vecinos salieron a las calles golpeando cazuelas y lanzando consignas contra el sistema. En zonas como Luyano y Santos Suárez, en el municipio 10 de octubre, el sonido de las protestas se extendió por cuadras enteras. En el cerro, residentes bloquearon una avenida colocando cubos y recipientes en la vía pública para exigir electricidad y suministro de agua tras semanas de apagones y varios días sin servicio. También se reportaron fogatas y quema de basura cerca de instalaciones oficiales. En Centro Habana, contenedores ardieron en la intersección de Velascoaín y Jesús Peregrino, a pocas cuadras del Ministerio de Energía y Minas, en otra señal del creciente nivel de frustración entre los ciudadanos. Mientras tanto, el régimen ha respondido con un fuerte despliegue policial y militar. Patrullas, motocicletas del Departamento Técnico de Investigaciones y vehículos con tropas especiales han sido vistos recorriendo barrios durante los apagones nocturnos. En distintos videos difundidos en redes sociales se observan carros jaula, patrullas y agentes armados moviéndose por zonas de La Habana, en lo que activistas denuncian como un intento de intimidar a la población. El despliegue se ha replicado en otras provincias. Los escalados estos paraditos, ¿no? El pueblo Cuba, la calle. En Santiago de Cuba, Holguín, Morón, Guantánamo y Sancti Spiritus, fuerzas del Ministerio del Interior han sido concentradas alrededor de tribunales, sedes del Partido Comunista y edificios del gobierno, muchos de ellos rodeados por policías, bomberos, tropas especiales e incluso personal civil movilizado por el propio régimen. Uno de los focos más tensos se registró en Morón, donde cientos de vecinos salieron a las calles durante la madrugada. Las manifestaciones incluyeron cacerolazos, consignas contra el gobierno y enfrentamientos frente a la sede municipal del Partido Comunista. En medio de esos disturbios se registró un incendio en la vía pública y daños al edificio del partido. Uno de los momentos más impactantes fue captado en video cuando un joven resultó herido tras escucharse un disparo cerca del inmueble, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales. Horas después de esos hechos, el gobernante Miguel Díaz-Canel reaccionó públicamente reconociendo que existe malestar entre la población, aunque volvió a atribuir la crisis a Estados Unidos. El mandatario afirmó que los reclamos pueden ser legítimos siempre que se realicen con civismo, pero advirtió que no se permitirá lo que calificó como vandalismo o violencia contra las instituciones del Estado. En su mensaje también lanzó una advertencia directa a los manifestantes al asegurar que quienes participen en actos violentos no quedarán impunes. Todo esto ocurre mientras el propio régimen ha reconocido que existen contactos con Estados Unidos, algo que también ha sido confirmado desde Washington por el presidente Donald Trump, quien aseguró que hay conversaciones en marcha con La Habana. Con protestas que se multiplican en distintos barrios, edificios oficiales bajo vigilancia y presiones internas y externas creciendo al mismo tiempo, Cuba atraviesa uno de los momentos de mayor tensión social de los últimos años, informó Leticia Grau para América Noticias. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a aparecer públicamente después de meses de silencio, y lo hizo para pedir dinero destinado a Cuba. A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario invitó a donar fondos a una organización llamada Humanidad con América Latina, creada recientemente según reportes de prensa para recaudar recursos destinados a comprar alimentos, medicinas, combustible y otros insumos para la isla. López Obrador aseguró que aunque se mantiene retirado de la política, le preocupa la situación que vive Cuba y llamó a quienes simpatizan con su causa a aportar dinero para apoyar al país caribeño. El gesto ha generado polémica porque marca una posición clara del exmandatario mexicano a favor del régimen cubano, en un momento en que la isla atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. La crisis dentro de Cuba se refleja en escasez de productos básicos, problemas energéticos y apagones constantes, una situación que ha provocado protestas y creciente presión internacional. Mientras tanto, el actual gobierno mexicano también mantiene una postura cercana a La Habana.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente el llamado de López Obrador y reiteró su apoyo a Cuba, insistiendo en la necesidad de ayudar al pueblo de la isla frente a las sanciones económicas. De hecho, en los últimos días, buques de la Marina Mexicana llegaron al puerto de La Habana con nuevos cargamentos de ayuda humanitaria que incluyen alimentos, medicinas y productos básicos. Sin embargo, estas donaciones también han estado rodeadas de cuestionamientos. En semanas recientes, investigaciones periodísticas señalaron que parte de la ayuda enviada desde México habría terminado siendo comercializada dentro de la isla, beneficiando principalmente a estructuras controladas por el aparato estatal y militar del régimen. Por ahora, el llamado de López Obrador a recaudar dinero para Cuba vuelve a colocar en el centro del debate la relación política entre México y el gobierno de La Habana, justo en medio de la crisis que sacude al país caribeño y del creciente escrutinio internacional sobre el destino de la ayuda que llega a la isla, informó Leticia Grau para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Cuba empieza a militarizar provincias tras el ataque a la sede del PCC en Morón. Después de que manifestantes incendiaran la sede del Partido Comunista en Morón, Ciego de Ávila, el régimen comenzó a reforzar la presencia militar y policial en varias provincias del centro del país. Testigos reportan despliegues de tropas especiales, avispas negras, puntos de control y patrullas en zonas donde ha habido cacerolazos, protestas nocturnas y cortes de carretera por los apagones y la escasez de alimentos. Organismos de derechos humanos alertan de posibles detenciones masivas selectivas, mientras los cubanos temen una respuesta más represiva si la ola de protestas continúa. Cubanos responden a Greta Thunberg: vente y vive la dictadura. Greta Thunberg publicó un video acusando a Donald Trump de estrangular deliberadamente al pueblo cubano con sanciones y de provocar apagones, falta de combustible y una posible crisis humanitaria en la isla. En redes, muchos cubanos reaccionaron molestos y le dijeron que venga unos días a Cuba a vivir sin luz, sin comida y sin derechos antes de hablar, recordándole que la miseria y la represión existían mucho antes del embargo actual. Varios opositores y miembros de la diáspora señalan que la activista repite la narrativa del régimen y minimiza la responsabilidad del gobierno cubano en 60 años de mala gestión y control autoritario. El plan de Trump para Cuba: presión económica y un posible protectorado financiero. De acuerdo con revelaciones recogidas por Bloomberg, la administración Trump estudia una estrategia para Cuba basada en máxima presión económica, asfixia energética y negociaciones con figuras clave del propio sistema cubano. La idea sería empujar al régimen a una transición controlada que acerque la economía de la isla a la órbita de Washington, permitiendo más negocios estadounidenses en sectores como energía, puertos y turismo, a cambio de aliviar sanciones. Analistas describen este esquema como la posible conversión de Cuba en un protectorado económico de Estados Unidos, donde el Estado cubano pierde margen de maniobra pero se mantiene una élite negociada mientras crece el peso del sector privado vinculado a capital norteamericano. Un cubano enfrenta a Michel Torres en plena calle y lo llama comunista descarado. En un video grabado en La Habana, un ciudadano encara al presentador oficialista Michel Torres Corona, rostro del programa Con Filo, y lo acusa de ser un comunista descarado por su papel como propagandista del régimen. El hombre le reprocha que defienda a los que tienen al pueblo pasando hambre y apagones, mientras Torres responde en tono desafiante y se aleja entre gritos y teléfonos grabando. El incidente refleja el creciente rechazo popular a las figuras mediáticas del oficialismo, en medio de la crisis y las protestas recientes. Habla Michel Corona aquí, ¿ves? Comunista descarado. Usted tiene menos pelo con una cuchara, hacer. Dale, carajo. Cuidado. Que se tirar un gancho. Cuidado, no te hagas loco. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Medianoche en España y allí nos recibe el señor Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender. Señor Larrondo, buenos días para usted. Adelante, ¿cómo está? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano y se ha filtrado que al menos 7 de esos presos son presos políticos, cosa que siempre el régimen ha negado. Primero que todo, quiero una precisión técnica porque que usted lo puede hacer mejor que nadie, porque al menos en Estados Unidos, incluso entre los cubanos, se cree que una excarcelación para el sistema cubano es un indulto y eso no es así. No tiene nada que ver.
Te voy a dar una primicia, y es que ya son 10 los presos políticos que hemos podido... Menos mal. Y además tenemos otros 2 comunes, ¿vale? Que eso normalmente nunca lo tenemos. Eso significa que pasa como en enero de 2025, que escarcelaron a 500 y pico, pero solamente presos políticos eran 219. Bueno, y decir que las escarcelaciones se producen bajo un régimen represivo carcelario domiciliar. Es decir, no tiene nada que ver con lo que entendemos por libertad condicional o licencia extrapenal. Ya me han dicho que alguno ha salido con licencia extrapenal, otros con libertad condicional. Y en todo caso, con prohibición de hablar, bajo amenazas, las condenas siguen intactas, de manera que si ellos hablan o hacen cualquier cosa, porque en Cuba no se va a hablar, vuelven a prisión, los revocan, como se dice. Y sí, como tú dices, no tiene nada que ver con la libertad condicional o con un indulto o con algo así que entendemos en el mundo civilizado. Ustedes dejan claro que en febrero Cuba alcanzó un récord de 1.214 presos políticos. 1.214 presos políticos. La represión no cambia, es una constante. Correcto, correcto. Y de hecho, solo en el mes pasado hemos tenido 28 nuevos presos políticos. Y si nos vamos a 12 meses, estamos hablando de 160. Y si nos vamos al 11 de julio, estamos hablando de casi en torno a 2.000 los presos políticos que ha tenido Cuba. O sea que la lista actual es solamente una foto, digamos, estática. Pero cada vez están entrando más presos políticos y además los que salen por cumplimiento son menores que los nuevos presos políticos que entran. O sea, que es un gran mérito represivo, repugnante del régimen, porque lógicamente tenemos 1.200 y hay muchísimos cumpliendo. El mes pasado dimos de baja 21 presos. Y quizá lo más grave de todo, es que 467 presos los tenemos monitorizados con patologías médicas graves a causa de la falta de alimentación, maltratos, el ambiente represivo y el agravamiento por la falta de atención médica porque se la niegan en prisión. De todas esas personas que han sido detenidas, ¿cuántas han sido detenidas con una orden judicial como Dios manda? No, ninguno. En Cuba no existe la tutela judicial para la detención. En Cuba el fiscal actúa como un juez, que es una aberración y es uno de los motivos por los que Cuba es el país con mayor número de detenciones arbitrarias de todo el mundo en Naciones Unidas. De hecho, en los últimos 5 años ha tenido 93 condenas por detención arbitraria, que son una mínima parte de lo que hay, pero es lo que la ONU monitoriza, frente al segundo, que era Egipto, con 73, y si nos vamos al tercero ya nos vamos hacia las 30 detenciones arbitrarias en todos los últimos, desde 2019. O sea que tiene récords Cuba, el cuarto país del mundo en desaparición forzada, precisamente de lo que estamos hablando, de los momentos de detención, ¿no? O sea, Cuba en eso es un récord represivo a nivel mundial. Están escuchando a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders. En los últimos días saltó como la liebre un titular muy gelatinoso, muy ambiguo, en las dos orillas, aquí y allá, en Cuba y en Miami. Estoy hablando del caso de los 10 ciudadanos panameños encarcelados en Cuba tras haber llevado ayuda humanitaria, y de pronto aparecían que esta gente llevaban unos carteles o habían producido unos carteles con mensajes de libertad, con mensajes de oposición al gobierno, pero la historia se contó de una manera muy rarita. ¿Qué saben ustedes al respecto? Bueno, eran 20 panameños los que viajaron a Cuba de una forma solidaria y valiente, como ellos sabían que los propios cubanos no pueden, y por eso lo hicieron ellos, para repartir alimentos. Esa fue la misión principal y repartieron no sé cuántas toneladas de alimentos, pero repartieron alimentos que se les llenaban en varios sitios, y se les llenaban y dando bolsas y bolsas y decenas de bolsas de comida a la población. ¿Qué pasó? Pues que enseguida las fuerzas represivas se enteraron de que había alguien repartiendo comida y fueron a por ellos. Bueno, ellos también, 10 de ellos, también lo que hicieron fue
preparar carteles y grafitis libertarios. Y entonces les cogieron, les detuvieron, ¿vale? Y no sabemos cuántos de los 10 realmente hicieron ningún cartel ni nada, porque ya sabemos cómo es el régimen. Pero sabemos que algunos estaban haciendo carteles, les cogieron a todos y les han acusado no por pintar carteles, no por hacer... no, por el contenido de los carteles, por propaganda contra el orden constitucional. Por lo tanto, son presos de conciencia, porque han sido detenidos, primero violando toda la legislación internacional, pero además sin tutela judicial, como hemos hablado, etcétera, etcétera, y desaparición forzada, etcétera, pero además por el ejercicio de algo que se llama la libertad de expresión. ¿Años en Cuba? Bueno, vamos a ver, hay cifras. Nosotros no hemos, digamos, tenemos contabilizado en torno a 10 lo que son presos de conciencia, ¿vale? Pero hay organizaciones que están monitorizando las muertes en prisión y hablan de números mucho más grandes, porque entre otras cosas, presos comunes mueren cientos en prisión cada año, cientos. Tuberculosis, enfermedades diversas contagiosas, víricas, que hay una epidemia en Cuba, por malnutrición, por enfermedades, falta de tratamiento, son cientos los que mueren. Así que, bueno, por lo menos nosotros hemos monitorizado a 10 presos políticos que han muerto en prisión en los últimos pocos años. ¿Y cuántos menores de edad han sido detenidos en los últimos meses en Cuba? Niños, prácticamente. Eso tendría que hablarte de memoria, pero me acuerdo del caso de una jovencita, no hace demasiados meses, menos de un año, pero no es tan usual que nosotros tengamos noticia de menores. No es tan usual, estamos hablando que ocurre con una cierta asiduidad, pero no estamos hablando de decenas, ni estamos Pero es que cuando el 11J metieron en la cárcel a niños y niñas prácticamente. Ahí fue claro, discriminado total, y fue una razzia donde no importaba lo que fueran, ya fueran enfermos, menores, hubieran participado en la manifestación o no, etcétera, etcétera. Pero en los últimos meses, digamos que para ser preciso, tengo que decir que aproximadamente, no sé, un par de ellos o 3, no hay muchos casos, y te hablo de memoria, ¿eh? Vale. Ha usado usted el término de razzia y es el que viene como anillo al dedo. ¿Sabe usted, Larrondo, que no se habla de los presos con problemas mentales? Es como que de eso no se habla. Están en la trastienda de las noticias, en la trastienda de los políticos, de los analistas, pero ese también es un tema peliagudo en las cárceles cubanas. Sí, y además, vamos a ver, entre otras cosas, porque si a los presos con dolencias de tipo psicológico y psiquiátrico, que eran limitativas, es decir, que el régimen ya los había diagnosticado y les había liberado del servicio militar, etcétera, etcétera, por una discapacidad mental, como ellos le llaman, ¿cómo es posible que estén en prisión? ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Esas personas, si no están medicadas, si no están cuidadas en un ambiente adecuado, lo que vamos a tener son suicidios. Y eso es lo que estamos teniendo con esos presos. Intentos de suicidio, agravamiento de sus dolencias. Es decir, es completamente inhumano meter en prisión, primero a gente inocente, pero además de inocente, personas con esos problemas y tan vulnerables, ¿no? Pero el régimen no tiene límites, ya lo sabemos. Están escuchando al señor Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, cuyos informes mensuales se distribuyen ante organismos internacionales, ante gobiernos, ante entidades de derechos humanos para documentar la situación y exigir de alguna manera garantías legales y respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos fundamentales en Cuba. Antes del punto final, Javier, en febrero se reportaba una especie de motín de protesta en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila. Aquello fue reprimido, terminó como la fiesta del Guatao, como decimos los cubanos. Se habló de varios muertos, pero el gobierno lo negó todo. ¿Realmente qué ustedes saben al respecto? Bueno, nosotros sabemos que fuentes directas de familiares que han hablado con nosotros nos han reportado hasta 7 ataúdes saliendo de la prisión tras la intervención de las fuerzas especiales. Dios del cielo. 7 muertos. Estamos hablando de al menos 7 muertos en ese momento. Pero es que además
Tenemos decenas y decenas de heridos, incluso gente que han trasladado a hospitales de forma en estado terminal. Por ejemplo, Luis Fariña, Luisito el Loco le llamaban, fue golpeado hasta dejarlo en estado completamente catatónico. Pero si el régimen cubano dice que no hubo motín y que fue un incidente controlado, ¿cómo es posible que haya muertos? ¿Cómo es posible que haya heridos? ¿Cómo es posible que las fuerzas antimotín, a decenas y decenas, entraran en prisión y arrasaran con el penal y con los reclusos? ¿Cómo es posible, si estaba controlado, no hubo motín, etcétera, etcétera? ¿Y cómo es posible que hay decenas de heridos? ¿Cómo es posible que hayan sido trasladados a hospitales? Porque tenemos la constancia. Es decir, lo que estamos hablando es que fue una protesta en la cual llegaron las fuerzas especiales a reventarlos, como pasó el 11 de julio. Javier, por último, ¿usted ha visto un político más gris que Díaz-Canel? Porque a mí me cuesta encontrar un político más gris que Díaz-Canel. Y mire que los políticos son grises cuando deciden ser opacos y grises, ¿eh? Mira, a mí lo que me pasa con Díaz-Canel es que cuando yo miro a Díaz-Canel, si me fijo en sus gestos, veo una persona con falta de cultura, falta de capacidad de expresión, falta de convicción en lo que dice. No hila una frase que sea conclusiva, siempre está dando vueltas en circunloquio. Y a veces lo que me pasa es que me fijo más en el fondo de pantalla que en Díaz-Canel. Me pasa, es algo que digamos, lo traspaso, porque no acaba de quedárseme ningún tipo de carisma del hombre este. Es realmente vergonzoso. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, buenos días para usted en España, que ya es medianoche. Le agradezco muchísimo que haya estado en el programa, de verdad que sí. Camilo, yo a vosotros, un abrazo. Un abrazo, cuídese mucho. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Tengo una sorpresa aquí en el estudio. Con esto de Díaz-Canel, el Cangrejo, si hay conversaciones, si no, cuál debe ser la política de los Estados Unidos en Cuba, tengo aquí yo creo que es el joven político más brillante que tenemos en nuestra comunidad, que es Ray Anthony. Yo conocí hace muchos años a Ray Anthony. Él empezó primero, cuando yo lo conocí, trabajando con María Elvira Salazar, la congresista, en la segunda campaña, y le llevaba, por supuesto, la prensa. Su buen trabajo lo querían todos los políticos aquí. Y fue para allá y se lo robó Carlos Jiménez, y después se lo robó la senadora federal Ashley Moody. Y ahora Ray Anthony, señores, es el director, el Chief of Staff de la oficina de Carlos Jiménez. Te quería preguntar, finalmente Díaz-Canel admitió públicamente ante todos los cubanos que hay conversaciones con los Estados Unidos. ¿Cuál es tu evaluación? Sí, en inglés tenemos un lema que se llama The Emperor Wears No Clothes, ¿verdad? Que el emperador está desvestido. Ahí veías a un Díaz-Canel visiblemente incómodo, visiblemente nervioso, visiblemente acorralado más bien allí. Creo que lo que estaba recalcando Giovanni Sánchez sumamente certero, y es que al tener ahí al nieto de Raúl Castro, al mal llamado Cangrejo, que para estimación de ellos, dentro de la alta cúpula de estas personas como Díaz-Canel, que han ido subiendo dentro del sistema, es una persona vulgar, es una persona con poca preparación comparado con ellos, es una persona que pues se conoce a través de los vídeos y tal, que le gusta lo que es el tomar bebida alcohólica, lo que es la fiesta, lo que es otro tipo de proyección a la que se acostumbran estos personeros del régimen. Así que para mí esa descripción que ella lo hace tan brillantemente, de ver cómo es que estaba ahí de cierto modo el nieto de Raúl Castro como para vigilar lo que iba a hacer Díaz-Canel, yo creo que él está enfrentando presiones, y harán con él lo que siempre han hecho con todos estos personajes títeres, marionetas del régimen, es que estarán ahí y luego se convertirán en un tipo de fije, que lo descartan, lo queman y luego lo tiran hacia la basura con tal de reemplazarlo con otro y seguir este juego que hemos
vivido por 67 años. Así que yo lo veía ahí visiblemente incómodo. No sé si a ti te... Sí, no, yo lo veía demacrado y efectivamente incómodo por las circunstancias. Y además me llamó, mira qué buen punto has traído, el tema de la presencia del cangrejo como un vigilante de turno, como un escolta, que es lo que es. Del abuelo. Es una escolta, está escoltando allí. Porque es verdad, él no detenta ningún cargo público, es decir, él no es un jefe del partido. Era humillante para ellos. Era humillante, ese es el punto. Es humillante porque, primero, la presencia del cangrejo, evidentemente de cara, ellos saben que eso va a ir a la prensa internacional, de cara a la prensa internacional dice, sí, este gallo es el que tenemos ahí. Es un mensaje poderoso. Exacto. Pero para Díaz-Canel y Marrero es humillante que un escolta impuesto además esté allí sentado. Fíjense lo que dijo Jiménez hoy, no hay un horario. Sí. Esto es inédito, no sabemos cómo... Sí, es algo totalmente diferente. Evidentemente, si no fuese por el liderazgo del presidente Trump, el secretario de Estado, y esa apertura que nos permitió lo de Venezuela, la captura de Maduro y abrir toda esta caja de Pandora y caja de oportunidades que existe para cambiar, ¿no?, el rumbo en nuestro hemisferio, nada de esto sería posible. Pero definitivamente lo que dijo el congresista Carlos Jiménez hoy es que en Cuba no habían condiciones ningunas ni garantías ningunas para invertir en Cuba si no existen unos cambios políticos contundentes, verdaderos y que vayan a perdurar. Ninguno de las personas de aquí, de nuestra comunidad, incluidos algunos de aquellos que fueron en aquel famoso 2014 con Obama. A Cuba con Obama y luego se arrepintieron o el negocio que pusieron no fue fructífero o no terminaron haciendo el negocio que pretendían hacer porque al régimen no le convenía ciertas determinadas cosas o no aceptaban las condiciones que les imponía el régimen. Así que sin cambios políticos verdaderos, cosidos, será sumamente difícil. ¿Esta administración lo tiene consciente? ¿Tú crees? ¿Tú que estás tan cerca de...? Yo creo que totalmente lo tienen muy conscientes y están muy al tanto de lo que está sucediendo. Justamente el congresista está escribiendo un op-ed, ¿no? Un artículo. Está escribiendo un artículo. ¿Para qué medio? Para un medio aquí grande de Estados Unidos donde va a hablar de este tema. Y quería recalcar también aquí con el público y compartir con ustedes algunas de las declaraciones que hizo hoy el congresista Carlos Jiménez, y es que el régimen necesita a Estados Unidos en estos momentos. Por eso ellos están haciendo ese llamado, lo que hizo Díaz-Canel hoy, que es la manera que nosotros lo estamos interpretando, ¿verdad? Ellos están apelando a un diálogo. Un grito desesperado. Un grito desesperado. ¿Por qué? Porque ellos nos necesitan a nosotros, pero nosotros no necesitamos nada de ellos. Así que creo que todo el leverage, toda la ventaja está de parte, ¿no?, de Estados Unidos, que los tenemos totalmente en la posición más débil en toda su historia, sin la capacidad de producir energía, sin la capacidad de exportar a sus médicos que lo tienen esclavos todas las semanas o prácticamente todos los días en estas últimas semanas. Sale un país nuevo a eliminar... Guatemala. Esta semana, Jamaica y Guatemala. ¡Pum! A eliminar su programa de misiones médicas, que sabemos que representa una cifra de miles de millones de dólares para el régimen. Se calcula hasta 70 mil millones de dólares de la pandemia para acá. 70 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero, Rey? Entonces, no, eso obviamente se lo robaron ellos o estará en cuentas de banco en el extranjero, como ellos suelen hacer. Así que le estamos cerrando todas las válvulas que tiene el régimen de flujo de dinero, y eso le está aplicando una presión inmensa. Eso, además de evidentemente, la situación en Venezuela, que a ellos no les conviene, la falta de petróleo, que le hemos puesto una presión diplomática de que algunos países aliados de ellos ahora son temerosos de seguir haciendo negocios con ellos. Es muy buen punto, porque fíjate, Díaz-Canel hoy no menciona ni a Rusia ni a China. Rusia, su principal aliado histórico en 67 años, y no lo menciona. Y lo otro que sí menciona Díaz-Canel es que reconoce que en 3 meses no han recibido una gota de petróleo. Puede ser, también yo sé, Cosío, que hay otras fuentes que dicen que ellos de alguna manera lo hacen, pero claro, será una cifra mínima de lo que ellos logran, pues, robar o bachaquear o no sé, tratar de conseguir para ellos. Pero sin lugar a dudas, creo que el régimen está en su peor posición de lo nunca antes visto, y eso es gracias, vuelvo y repito, de la presión que le ha aplicado esta administración. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Como la canción esa que sacaron y se viralizó en las redes sociales.
en el caso de Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela para Rusia y China representaba muchísimo más de lo que representa Cuba. Evidentemente, a Cuba lo que le beneficia es su posición geográfica tan cercana a Estados Unidos, pero no tiene las grandes riquezas naturales que tiene Venezuela y que a Rusia y China y estos otros de enemigos de Estados Unidos utilizaban esas riquezas naturales, sea el petróleo, sea el uranio, sea otro tipo de metales, para beneficiarse ellos, ¿verdad? En sus grandes aventuras de ser las potencias mundiales. Así que si China no intervino en el caso de Venezuela, si Rusia no pudo intervenir, si Irán, que ahora pues está al desaparecerse, no pudo hacer nada por salvar a Maduro, mucho menos lo harán para salvar al régimen de Cuba. Señor, estamos hablando, qué buena tarde esta, con Ray Anthony. Ray Anthony hoy es el director de la oficina de Carlos Jiménez, aquí y en Washington. Es decir, que corta el bacalao. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.